Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos pero muy buenas tardes. Hoy aquí feliz de poderme reunir otra vez con ustedes, de darle gracias a Dios porque siempre nos da una oportunidad más para seguir viviendo, para compartir con ustedes, para aprender más de Él, todas las oportunidades que Él nos da siempre, porque Él es fiel y misericordioso y siempre está dispuesto a ayudarnos a salir adelante en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras congojas, y Él siempre va delante de nosotros ayudándonos a que estemos cada día mejor. Pues hoy es un día más en donde vamos a reunirnos todos aquí, compartiendo y aprendiendo más de Él, que es lo que más importa, aprender de Él, porque lo más importante, el logro más importante que nosotros podemos tener en nuestra vida es la salvación. Y para tener la salvación tenemos que estar con Cristo, porque nosotros por nosotros mismos no nos podemos salvar, pero Cristo, Él es fiel y misericordioso y Él nos va a ayudar siempre a que lo logremos, porque Él es el que hace que esto sea posible. Y todas las cosas, la verdad es que todas las cosas son posibles gracias a Él. Así es que tenemos que estar más que agradecidas, y un día es un día más para agradecer, y también para agradecer a Radio Costa Rica 930M, y nos pueden ver a través de Laicos en Acción en YouTube, nos puede ver en el Facebook Live y puede oírnos y vernos en el momento que usted lo considere importante y preciso. Siempre vamos a estar con buenas programaciones, con buenos conocimientos, con buenas charlas, buenas prédicas sobre Cristo Jesús. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de Cristo Jesús. Y ese es el que le venimos a presentar hoy nuevamente con ustedes. Bueno, pero antes de empezar, vamos a iniciar el programa con una oración para que
Cristo nos escuche y nos ayude a hacer posible este conocimiento y que sea bien grabado en nuestro corazón. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por todos los conocimientos que nos das, por la oportunidad nueva que nos das, por que siempre estás con nosotros y siempre estás dispuesto a ayudarnos a salir adelante, además, a pesar de nuestras congojas y nuestros problemas mundanos, Padre, pero siempre estás dispuesto a colaborarnos, a darnos la mano para que nosotros podamos estar un ratito contigo, Padre eterno, y poder amarte una vez más y aumentar nuestro amor hacia ti. Gracias, Padre, porque sos amor y ese amor nos lo transmitiste a nosotros con tu eterno poder y deidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver en el atrio exterior, siempre también dentro del tema el deseado de toda la gente, que es precisamente Cristo Jesús, y ese es el que estamos aprendiendo en este momento. Ese es el tema para hoy. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. En estos momentos, la obra de Cristo parecía haber sufrido una cruel derrota. Él había salido vencedor, en la controversia con los sacerdotes y con los fariseos, pero era evidente que, en esos momentos la obra de Cristo parecía haber sufrido una cruel derrota. Él había salido vencedor en la controversia con los sacerdotes y con los fariseos, pero era evidente que nunca le recibían como el Mesías. Él nunca le recibieron como el Mesías. Él lo recibieron como un rey que venía a gobernar. Unos creían eso, que venía a gobernar en la tierra. Otros creían que era un profeta más. Otros creían que era un enviado del enemigo que venía a hacer disturbios. Otros creían que venían a quitarlos y a desplazarlos del reino que ellos poseían, del reinado, y que no debía estar ahí. Pero muy pocos o casi ninguno lo consideró como el Mesías, Había llegado el momento de la separación final. Para sus discípulos el caso parecía sin esperanza. Pero Cristo estaba acercándose a la consumación de su obra. Él ya había caminado un largo camino, lo había recorrido ya. Y él estaba, me imagino yo, que estaba cansado ya de estar enseñando, de estar como humano que era en ese momento, estar enseñando y que todo el tiempo le salieran con algunas preguntas que no eran recomendadas, porque él ya había enseñado las cosas o malinterpretado lo que él había dicho, o que lo llegaban a ponerle trampas también. Es cansado estar peleando contra el mundo. Y el caso para él parecía sin esperanza, pero Cristo estaba acercándose al final de su camino, al final de su obra. Y el gran suceso que concernía no solo a la nación judía, sino al mundo entero, estaba por acontecer. Ya él sabía que en cualquier momento llegaba la ocasión de que lo iban a matar y que ese evento iba a trascender a toda la tierra y por siglos y siglos. Cuando Cristo oyó la ferviente petición, queremos ver a Jesús,
repercutió para él como un eco del clamor del mundo hambriento, y su rostro se iluminó y dijo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. En la petición de los griegos vio una prenda de los resultados de su gran sacrificio. Al darse cuenta que lo querían conocer, que lo querían ver, que querían estar con él sintió una esperanza de que todo su trabajo no había sido en vano, porque él sufrió, tuvo sed, tuvo hambre, todo el tiempo que, como nosotros, todo el tiempo que él estuvo en la tierra. Era un Dios, pero él se había despojado de su deidad para estar con nosotros, para estar con nosotros. Y ahí él vio que su sacrificio no había sido en vano. Estos hombres vinieron del occidente para hallar al Salvador al final de su vida, como los magos habían venido del oriente al principio. Cuando nació Cristo, los judíos estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos que no conocieron su advenimiento. Ellos no estudiaron los tiempos de Daniel y no estaban preparados para la primera venida de Cristo a esta tierra. Y lo rechazaron. Los magos de una tierra pagana vinieron al pesebre con sus donativos para adorar al Salvador. Así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. Así también la gente de toda la tierra y de todas las edades iba a ser atraída por la cruz del Salvador. Y así vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Y eso lo encontramos en Mateo 8:11. Pero antes quería decirles, como siempre se los digo, que toda la información que les estoy dando la encuentran en Juan, capítulo 12, versículo de 20 al 43. Juan, capítulo 12, del 20 al 43. Y les recomiendo que lo lean, porque no se deben confiar de lo que yo les estoy diciendo. Ya les he dicho 1000 veces, confiemos en la palabra, porque en esa sí tenemos que confiar. Pero lo que yo o cualquier persona les diga, pónganlo en tela de duda y vayan a verificarlo en la Biblia. Porque ahí es donde ustedes se van a dar cuenta si lo que les están diciendo es verdad. Si una persona o yo les digo la verdad, perfecto, adelante, sigamos para adelante. Pero si una persona o yo también les digo una cosa que no esté en la Biblia, hay que ponerse alerta. Hay que ponerse alerta. Pues toda esta información la encontramos en Juan, capítulo 12, del versículo del 20 al 43. Y por el momento vamos a leer Mateo 8, capítulo 8, versículo 11. Y dice así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se ha movido a toda la tierra. Se ha enseñado en toda la tierra. Hay personas que dicen, no, yo no la conozco. Pero no es por falta de información, es por falta de interés. En algunos países es prohibido, eso se sabe. Pero todos y cada uno vamos a ser juzgados de acuerdo al conocimiento que hemos adquirido. Así es que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob
en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo el mundo se salve, todo el mundo, y ha hecho accesible su palabra a la mayor parte del mundo. Que haya gente mala que no quiera que se difunda este conocimiento es otra historia, pero siempre Dios tiene un remanente en todos los países que están dispuestos a enseñar la palabra de Dios, aunque sea clandestinamente. Los griegos habían oído hablar de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Algunos suponían que había echado a los sacerdotes y a los gobernantes del templo y que iban a tomar posesión del control del trono de David y reinar como rey de Israel. Y había hecho circular ese rumor, y los griegos anhelaban conocer la verdad acerca de su misión. Usted sabe que cuando suceden estos eventos tan importantes, la gente habla más de la cuenta y dicen cosas que son ciertas y dicen otras cosas que no son ciertas. Pero en este momento, estos señores creían que ya había echado a todos los gobernantes y a todos los sacerdotes del templo y que ya él se iba a sentar en el trono de David. Y que querían conocerlo y saber también la verdad si era cierto. Queremos ver a Jesús, dijeron. Lo que deseaban les fue concedido. Cuando la petición fue presentada a Jesús, estaba en aquella parte del templo de la cual todos estaban excluidos menos los judíos. Pero salió al atrio exterior donde estaban los griegos y tuvo una entrevista con ellos. Tuvo una entrevista. Recordemos que en el templo había lugares que eran exclusivos para los judíos y que no era cualquier persona que podía entrar. Y estos griegos, me imagino yo, que no tenían accesibilidad al templo. Entonces, por eso la entrevista con ellos, Cristo las hizo en el atrio exterior. Había llegado la hora de la glorificación de Cristo. Estaba en la sombra de la cruz. Y la pregunta de los griegos le mostró que el sacrificio que estaba por hacer traería muchos hijos e hijas a Dios. Él sabía que los griegos le verían pronto en una posición que no podían soñar. Le verían colgado al lado del ladrón y homicida Barrabás, al que decidiría dar libertad antes que al Hijo de Dios. Oirían al pueblo inspirado por los sacerdotes y gobernantes a hacer su elección. Y la pregunta, ¿qué pues haré de Jesús que se dice Cristo? Se daría la respuesta, sea crucificado, sea crucificado. Y eso lo encontramos en Mateo 27, 22. Mateo 27, 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Todos, absolutamente todos. Fue un momento bastante duro, bastante difícil para los cristianos, para la humanidad, para los dirigentes también, porque había que tomar decisiones de calidad. Y tomar una decisión de calidad no siempre es fácil. Unos optaron por seguir a Cristo Jesús, otros optaron por matarlo, por crucificarlo, para que no les estorbara. Porque cuando uno está sin Cristo Jesús y le llegan a hablar de Cristo, es un estorbo. Porque está estorbando mi vana manera de vivir. Y no quiero saber nada que se oponga a seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Y por eso es que no lo aceptamos, por eso es que no lo recibimos, por eso es que lo rechazamos.
porque quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Y Cristo se opone a que yo siga haciendo cosas que me van a terminar destruyendo, van a destruirme. Y ojalá la destrucción fuera que me muera en este mundo. No, 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 no. Es la muerte segunda. Y Cristo vino a salvarnos de esa muerte. Pero como somos tan ignorantes, como somos tan duros de cerviz, no lo aceptamos, lo rechazamos. Pues en ese momento todo el mundo le dijo a Pilato, sea crucificado, sea crucificado. Cristo sabía que su reino sería perfeccionado al hacer él esta propiciación por los pecados de los hombres y que se extendería por todo el mundo. Pero eso solo Cristo lo sabía en ese momento. Él sabía que iba a morir por nosotros, por usted, por mí, por sus pecados, por los míos también. Pero en ese momento nadie, absolutamente nadie entendía esta situación. Pero él sí lo sabía. Y él sabía que lo iban a matar y que iba a ser por la humanidad. Y que todo este evangelio se iba a predicar en todo el mundo, en todo el mundo. Y que él iba a obrar como restaurador y su espíritu prevalecería. Y por un momento miró lo futuro y oyó las voces que proclamaban en toda la tierra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era la meta, el objetivo que él venía a cumplir. Y no se iba a amedrentar, no se iba a echar para atrás, no iba a pensar primero en él y después en los demás. No, la meta estaba y el objetivo estaba muy claro para él. Y él sabía que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo encontramos en Juan 1:29. Juan 1:29, que dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista en el momento en que Cristo venía hacia él para ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quiénes eran los que mataban en los holocaustos? Los corderos. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo Juan? Cordero. Porque lo iban a matar. Y eso era inminente, no había marcha atrás, porque la paga del pecado es la muerte. Y él venía a morir por usted y por mí, porque en él nunca fue hallado pecado. Él no tenía por qué morir en ese momento, pero lo hizo por usted y por mí también. Y todavía somos tan ingratos que no lo queremos reconocer, para no dejar mi vana manera de vivir, para no apartarme del pecado y para seguir haciendo lo que me da la gana. Pues en estos extranjeros vio la garantía de una ciega para cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fuere derribado, y todas las naciones, lenguas y pueblos oyesen el mensaje de salvación. Porque él no vino solamente a salvar al pueblo judío, él vino por todos, porque los suyos no le reconocieron. Entonces él vino por todos. Y en el momento que estos señores vinieron a buscarlo, él dijo: así va a ser. Pero había primero que derribar el muro de separación que había entre los judíos y los gentiles. Pero ya
no se podía detener. Ya no se podía detener la circunstancia. Ya los eventos iban a seguir trascendiendo uno atrás de otro, uno atrás de otro. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos salvos 2000 años después de la muerte de Cristo. Y aún así, todavía sigue obrando todas estas palabras. Dice, entonces expresó esta expectativa de la consumación de sus esperanzas en las palabras: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Él sabía que al final de cuentas el Hijo del Hombre iba a ser glorificado. Pero la manera en que debía realizarse esta glorificación no se apartaba nunca del pensar de Cristo. Porque para ser glorificado tenía que morir primero en la cruz del Calvario de una forma miserable, de una forma humillante, como el más vil pecador debía morir primero. La reunión de los gentiles había de seguir a su muerte, que se acercaba. Únicamente por su muerte podía salvarse el mundo. Como el grano de trigo, el Hijo de Dios debía ser arrojado en tierra y morir y ser sepultado, pero volvería a vivir. Y ese era el objetivo que estaba muy claro en él. Debo morir para después vivir. Porque si no moría, no podía volver a vivir y no podía dar fruto y fruto en abundancia. Porque es como un fruto de una planta que en ese momento, cuando usted se le está comiendo, está muriendo supuestamente. Y después agarra la semilla y la tira por allá y cayó en la tierra y ahí le cayó tierra encima y de un momento a otro germinó y trajo fruto y fruto en abundancia. Así debía ser la muerte de Cristo y así fue la muerte de Cristo. Nosotros, usted y yo, somos el fruto de esa muerte que ocurrió hace 2000 años y todavía sigue dando fruto. Solo Cristo Jesús puede hacer una cosa de esas. Solo Él puede hacer eso. Cristo presentó lo que le esperaba y lo ilustró con cosas de la naturaleza, a fin de que los discípulos pudiesen comprenderlo. El verdadero resultado de su misión iba a ser alcanzado por su muerte. De cierto os digo, afirmó, que si el grano de trigo no cae en la tierra, no muere, queda. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Cuando el grano de trigo cae en la tierra, muere. Pero luego brota y lleva mucho fruto. Así también la muerte de Cristo iba a resultar en frutos para el reino de Dios. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida iba a ser el resultado de su muerte. Y él lo sabía, pero ay, ¿a quién le gusta morir? A nadie le gusta morir, y menos de la forma en que él murió. Imagínense que lo agarren a uno y en el principal parque de la ciudad lo monten sobre una cruz desnudo. Eso es demasiado vergonzoso. Y ojalá fuera solo desnudo, golpeado, escupido y lacerado su cuerpo. A la vista y paciencia de todo el mundo. Y no escatimó esto para la salvación de nuestros pecados. Por todos nosotros lo hizo. Y de la forma más ignominiosa que podía existir.
y tenía que morir para poder dar fruto y fruto en abundancia. Las personas que cultivan el suelo tienen siempre presente esta ilustración. Año tras año, el hombre conserva su provisión de grano y arroja aparentemente la mejor parte. Ahora pues ya no se ve eso, porque ahora los bancos y los gobiernos han capturado, por decirlo así, todas las semillas para las cosechas. Y por lo general, esas semillas dan fruto, pero el fruto que sale de esas semillas no es fértil, no va a traer más fruto, porque son híbridos. Pero en la antigüedad, cuando se recogía, por ejemplo, la cosecha de maíz, las mejores mazorcas de maíz eran apartadas, porque de esas mazorcas iba a salir la futura cosecha. Las otras mazorcas que no eran tan hermosas, tan grandes, tan buenas, esas se consumían. Se desgranaba la mazorca y ya se preparaba la harina y qué sé yo, las cosas que se hacían con ellos. Pero las mejores mazorcas, los mejores granos se almacenaban para la futura siembra. Igual ocurría con el trigo, igual ocurría con la cebada, con el centeno, con todo. La mejor es la que se guarda para sembrar. Pues en este caso, el mejor de todos los hombres que han habido en esta tierra fue Cristo Jesús. Y Él se apartó para que le dieran muerte, para que produjera un fruto que valía la pena. Y Él fue apartado para eso. Durante un tiempo, el fruto, sigamos con el fruto, la semilla debe quedar oculta bajo la tierra para que el Señor la cuide, porque Él es el que la cuida. Primero aparece una hoja, luego aparece la espiga y al final en la espiga aparece el grano. Pero este desarrollo no puede realizarse a menos que el grano esté sepultado, que esté oculto y según toda la apariencia perdido. Porque cuando uno siembra la semillita bajo la tierra, primero que todo uno no sabe si va a pegar o no va a pegar, si va a germinar o no va a germinar. Uno sabe que sembró el granito o la semillita en la mejor tierra que uno consiguió y que le echó su agüita y que la puso al solcito para cuidarla y chinearla. Pero al final de cuentas, solo Dios sabe si el grano va a germinar o no va a germinar. Y si va a traer suficiente fruto también. Pero aparentemente cuando uno siembra la semillita, todo está perdido, ¿verdad? Pues la semilla enterrada en el suelo produce fruto y a su vez este es puesto en la tierra. Y así la cosecha se multiplica. Igualmente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario producirá fruto para la vida eterna. La contemplación de este sacrificio será la gloria de aquellos que como fruto de él vivirán por los siglos eternos. El objetivo, como se lo dije, no es que muramos en esta tierra, porque yo sé que me tengo que morir en algún momento, pero lo que me estaba salvando era de la muerte eterna, para que yo pudiera vivir con él eternamente en las alturas de los cielos. Eso era lo que él pretendía. Y esto fue lo que él hizo. Murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida
y vida en abundancia, porque mucha gente confunde también este versículo porque todos nosotros lo aplicamos aquí sobre la tierra y no es que no se aplique también en la tierra, también se aplica, pero tener vida en abundancia es vivir la vida eterna juntamente con Él, por los siglos de los siglos. El grano de trigo que conserva su propia vida no puede producir fruto, no puede producir fruto. Permanece solo. Y Cristo podía, si quería, salvarse de la muerte. Él podía salvarse de la muerte. Pero si lo hubiera hecho, habría tenido que permanecer solo. No podía haber conducido a sus hijos e hijas a Dios, porque Él es el que nos lleva a Dios. Y si Él se hubiera negado a morir, hubiéramos estado fritos todos. Porque ¿quién nos iba a salvar? Y únicamente por la entrega de su vida podía impartir vida a la humanidad. Y únicamente cayendo al suelo para morir, podía llegar a ser la simiente de una vasta mies. Y la gran multitud que de toda nación, tribu, lengua y pueblo será redimida por Dios. Esto es lo que Él quería, morir para nosotros, para que nosotros fuéramos parte de esa gran nación que va a ser redimida por Dios. Con esta verdad relaciona la lección de sacrificio propio que todos debemos aprender. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer primero al suelo y morir. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. El amor y el interés propio deben perecer. La ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. El labrador conserva el grano arrojándolo lejos, y así sucede en la vida humana. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio de Dios y del hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad. Debo crucificarme yo primero. ¿Y qué es lo que yo tengo que sacrificar? ¿Tengo que coger un cuchillo y metérmelo en el corazón y matarme? No. Es la vieja criatura que está en mí, es la que tiene que morir. La que le pertenecía al enemigo, es la que tiene que morir. La que quería hacer lo que le daba la gana, esa es la que tiene que morir. La que se creía autosuficiente, esa es la que tiene que morir. La que se creía mejor que las demás personas, esa es la que tiene que morir. Y a cambio de eso nace una nueva criatura, a la imagen de Cristo, que Cristo poquito a poco va a ir enseñando hasta que llegue a la plenitud de Cristo. Pero antes tenemos que morir. La vida al yo es como un grano que se come. Desaparece, pero sin pena ni gloria. Un hombre puede juntar para sí todo lo posible, puede vivir, pensar y hacer planes para sí, pero su vida pasa y no le queda nada. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. Tengo que destruirme yo primero. Si alguno me sirve, dijo Jesús, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y todos los que han llevado con Jesús la cruz del sacrificio compartirán con él su gloria.
El gozo de Cristo en su humillación y dolor consistía en saber que sus discípulos serían glorificados con él. Son el fruto de su propio sacrificio, el desarrollo de su carácter y espíritu. En ellos es su recompensa y serán su gozo por toda la eternidad. Imagínense lo que es para Cristo agarrar una María Elena defectuosa, fea, llena de un montón de problemas psicológicos, llena de orgullo, de vanagloria, de autosuficiencia, y desbaratarla. Y después sale una nueva María Elena, que él la va a guiar y la va a educar y la va a formar de acuerdo al plan de él. Ay, como cuando uno pinta un cuadro y dice, ay, qué lindo que me quedó. Cuando las mamás servimos el almuerzo en la hora del almuerzo y los hijos se lo comen todo y dijeron, mami, quiero más, qué rico que te quedó esto. Y uno se siente orgulloso, se siente satisfecho. Ay, qué rico, les gustó. O cuando uno llega a acostarse a la cama con aquellas sabanitas limpias, recién cambiadas, y uno dice, ay, qué rica mi camita. Uno siente satisfacción también. Pues imagínense lo que siente Cristo de ver, ay, qué linda me quedó María Elena. Así era como yo la quería, no tan fea como ella era. Ahora sí que me gusta. Y ahora sí que la voy a aceptar. Y ahora sí me la quiero llevar conmigo por toda la eternidad para que le vean qué hermosa que quedó. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Y esa es la recompensa para Él. Y seremos su gozo por toda la eternidad. Este gozo lo comparten ellos con Él a medida que el fruto de su trabajo y sacrificio se ve en otros corazones y vidas. Son colaboradores con Cristo y el Padre los honrará como honra a su Hijo. Porque quedamos a imagen y semejanza de Cristo. Cuando nos dejamos guiar y dirigir por Él, vamos a quedar a imagen y semejanza de Cristo. Y cuando el Padre nos vea, dice, qué linda, cómo se me parece al papá, cómo se parecen al hermano, qué lindos que son, ¿verdad que sí? Pues el mensaje dirigido a los griegos, al predecir la reunión de los gentiles, hizo recordar a Jesús toda su visión. La obra de la redención pasó delante de él, abarcando desde el tiempo en que el plan fue trazado en el cielo hasta su muerte, ahora que está cercana. Su nube misteriosa pareció rodear al Hijo de Dios. Su lobreguez fue sentida por los que estaban cerca de él. Quedó arrobado en sus pensamientos y por fin rompió el silencio con voz entristecida que decía, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Cristo estaba bebiendo anticipadamente la copa de amargura. Su humanidad rehuía la hora del desamparo cuando, según todas las apariencias, sería abandonado por Dios mismo, cuando todos lo verían azotado, herido de Dios y abatido. Rehuía la exposición en público al ser tratado como el peor de los criminales y por muerte ignominiosa. Un pensamiento de su conflicto con las potestades de las tinieblas, el peso de la espantosa carga de la transgresión humana y la ira del Padre a causa del pecado, hicieron desmayar a Jesús. Y la palidez de la muerte cubrió su rostro. Y yo no diría, hicieron desmayar a Jesús, diría, hicimos desmayar a Jesús. Y la palidez de su muerte cubrió su rostro. Luego vino la sumisión divina a la voluntad del Padre, y por esto dijo, he venido en esta hora.
Padre, glorifica tu nombre. Únicamente así podía ser redimido el nombre y Dios glorificado. Jesús consintió en la agonía y aceptó el sacrificio. El Rey del Cielo consintió en sufrir como portador del pecado. Padre, glorifica tu nombre, dijo. Mientras Cristo decía estas palabras, vino una respuesta de la nube que se cernía sobre su cabeza. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Toda la vida de Cristo, desde que estuvo en el pesebre hasta el tiempo en que fueron dichas estas palabras, había glorificado a Dios. Y en la prueba que se acercaba a su sufrimiento divino, humanos iban a glorificar al verdadero nombre de su Padre, porque Él no vino a este mundo solo por usted y por mí. No, Él vino también para limpiar el nombre del Padre, porque el enemigo había dicho que era malo, que era intransigente, que era orgulloso, que solo quería gloria para Él. Así es que Él vino también a limpiar el nombre de su Padre. Y al oírse la voz, una luz brotó de la nube y rodeó a Cristo, como si los brazos del poder infinito se cerniesen alrededor de Él como una muralla de fuego. La gente contempló esta escena con terror y con asombro. Nadie, absolutamente nadie se atrevió a hablar. Con labios silenciosos y con aliento de suspenso, permanecieron todos con los ojos fijos en Jesús. Y habiéndose dado el testimonio del Padre, la nube se alzó y se dispersó en el cielo. Por el momento terminó la comunión visible entre el Padre y el Hijo. Ya no había una comunión visible entre el Padre y el Hijo. Y la gente que estaba presente había oído y decía que había sido un trueno. Otros decían, el ángel le ha hablado. Pero los griegos investigadores vieron la nube y oyeron la voz y comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo y le fue revelado como el enviado de Dios. Como el enviado de Dios. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús al principio de su ministerio y nuevamente en ocasión de su transfiguración sobre el monte. Ahora, al final de su ministerio, fue oída por tercera vez por un número mayor de personas y en circunstancias peculiares. Jesús acababa de pronunciar la verdad más solemne al pronunciar la más solemne súplica y pronunciando la condenación de ellos. Dios puso de nuevo sus sellos sobre la misión de su Hijo. Reconoció a aquel a quien Israel había rechazado. No ha venido esta voz por mi causa, dijo Jesús, mas por causa de vosotros. Era la evidencia culminante del carácter del Mesías. La señal del Padre de que Jesús había dicho la verdad y era el Hijo de Dios. Ahora es el juicio de este mundo, continuó Cristo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Esta es la crisis del mundo. Si yo soy hecho propiciación por los pecados de los hombres, el mundo será iluminado. El dominio de Satanás sobre las almas de los hombres será quebrantado. La imagen de Dios que fue borrada será restaurada en la humanidad. Y una familia de santos creyentes se heredará finalmente la patria celestial. Tal es el resultado de la muerte de Cristo. El Salvador se pierde en la contemplación de la escena del triunfo evocada delante de él. Ve la cruz, la cruel e inuminosa cruz,
con todos sus horrores, esplendorosa de gloria. En ese momento Él estaba muriendo por usted y por mí. Y nos estaba abriendo el camino al cielo, el camino a la vida eterna. Pero en este momento está siendo rechazada también vilmente por muchas personas. Y cuando Él venga en su segunda venida, va a ser otra historia. Porque cuando Él vino por primera vez, nos dio la oportunidad y abrió la puerta del arrepentimiento para que nosotros pudiéramos arrepentirnos y volver a los caminos del Señor. Pero cuando Él venga a su segunda venida, ya no va a haber marcha atrás. Ya no va a haber otra segunda oportunidad. Y por eso es que tenemos que estar preparados. La obra de la redención no es todo lo que ha de lograrse por la cruz. El amor de Dios se manifiesta ahí en el universo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Las acusaciones que Satanás había presentado con Dios son refutadas. El oprobio que había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. Los ángeles, tantos como los hombres, son atraídos al Redentor. Yo, cuando sea levantado de la tierra, dijo, a todos atraeré a mí mismo. ¿A quiénes? A todos. ¿Quiénes son todos? Los que crean en Él, los que quieran seguirlo, los que se arrepientan, los que dejan su vana manera de vivir para seguir a Cristo Jesús. Muchas personas sabían de alrededor de Cristo mientras pronunció estas palabras y una dijo, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú? ¿Conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este hijo de este hombre? Entonces Jesús le dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Aunque no os sorprendan, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe para dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Empero, habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Habían preguntado una vez al Salvador, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y vamos a leer Juan 1:29. No, ya eso lo habíamos leído, perdón, Juan 6:30, Juan 6:30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cómo hacemos nosotros para creer y confiar en usted? Innumerables señales habían sido dadas, pero habían cerrado los ojos y endurecido su corazón. Ahora que el Padre mismo había hablado, no podían ya pedir otra señal. Seguían negándose a creer. Porque Dios nos hace milagros día con día. La luz del sol sale todos los días para buenos y malos. Llueve y germina la tierra y hay comida para buenos y malos. Y todavía pedimos señales. Y todavía desconfiamos. Y todavía no creemos. Y todavía nos dice, no, esto yo tengo que analizarlo un poco más. Así tampoco, tan fácil usted me va a convencer. Porque somos duros de servicio, Pero cuando el diablo viene y nos engolosina y nos dice que hagamos cosas malas, ahí no hacemos ni corcoviamos siquiera, salimos corriendo a hacer lo que nos dice. No nos neguemos a creer. Con todo eso, a unos príncipes muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios.
A fin de ahorrarse oprobio y vergüenza, negaron a Cristo y rechazaron el ofrecimiento de la vida eterna. ¿Y cuántos a través de todos los siglos transcurridos desde entonces han hecho la misma cosa? A todos ellos se aplican las palabras de amonestación del Señor. El que ama su vida, la perderá. El que me desecha, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y esto lo encontramos en Juan 12:48. Juan 12:48, que dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así es que no debemos negarnos a creer en la palabra de Dios. No debemos negarnos a creer que la palabra de Dios es verdad. No debemos negarnos a que Jesús es nuestro Salvador. No debemos negarlos a seguirlo. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es el que murió por todos nosotros. Y Él es el que nos dejó su palabra para que nosotros creamos, porque el Evangelio tiene poder. Y nosotros debemos creer en ese poder. Hay de aquellos que no conocieron el tiempo de la visitación. Lentamente y con pesar, Cristo dejó para siempre las dependencias del templo. Así Cristo fue crucificado, fue muerto, fue humillado, pero murió como la semilla para ser resucitado y traer fruto, y fruto en abundancia que perdura hasta nuestros días. No nos neguemos a morir por Cristo Jesús. No nos neguemos. Sigamos para adelante, con alma, vida y corazón. Nadie dijo que sea fácil, nadie, absolutamente nadie dijo que fuera fácil. Es duro, es difícil. Tenemos que ir contra el mundo, tenemos que ir contra nosotros mismos, tenemos que ir contra el enemigo. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y si nosotros nos proponemos hacerlo con Cristo Jesús, porque es la única forma que lo podemos hacer, vamos a lograrlo. Y vamos a llevar fruto, fruto en abundancia, y vamos a glorificar el nombre de Cristo. Así es que este es el mensaje que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí compartirlo con ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Un beso, un abrazo y miles de bendiciones para todos. Murió mi Jesús por salvar.